Y empezamos entonces. Súper, súper bienvenidos a todos los que se van sumando. Bueno, estamos súper contentos, internacionales hoy, Estados Unidos presente, El Salvador presente. Y vamos a empezar entonces con nuestro club de lectura del día de hoy, continuando con la lectura de Las 21 leyes irrefutables de John C. Maxwell para para formar líderes de verdad. Tiene dificultades con la conexión Mirley. Y vamos por la ley 3. La ley del proceso. He ahí la importancia de que muchísimos estemos en esta sala aprendiendo. La ley del proceso me encanta. Ok. Buenos días familia HCJUL. Hola Viviana, Dios la Buenos bendiga. días. Ay, me encanta Mirley, esa actitud. Bienvenida. Así es Gracias. que es. Bueno, como esto no se lee bien a ratos, a ver. Ok, dejémoslo acá. Y empezamos entonces, la ley del proceso. El liderazgo se desarrolla diariamente, no de un día, no de un día. Vamos a leer y vamos a ir aportando la misma dinámica, ¿sí? Lo que se nos vaya quedando, mientras que no estemos interactuando, me ayudan, me colaboran cerrando los micrófonos para que no haya pues como una interferencia mientras la lectura. ¿Listo? Annie Scheiber tenía 101 años cuando mudó en enero de 1995. Bueno, supongo que se fue. Durante años había vivido en un pequeño y descuidado estudio rentado en Manhattan. La pintura de las paredes se estaba descascarillando y los viejos libretos estaban cubiertos de polvo. La renta mensual era de $400. Ok, la traducción a veces no nos ayuda. La señora Scheiber vivía del Seguro Social, de una pequeña pensión mensual que comenzó a recibir en 1943. Al jubilarse de su cargo de auditora en el IRS, International Revenue Service, Superintendencia de Contribuciones, no le había ido muy bien en ese lugar. Para ser más específicos, la agencia no había obrado bien con ella. A pesar de tener un título en derecho y de hacer un trabajo excelente, nunca fue ascendida. Al jubilarse, a la edad de 51, solo estaba ganando $3,150 al año. La trataron muy, muy injustamente, dijo Benjamin Clark, quien la conocía mejor que nadie. Verdaderamente tuvo que arreglárselas por sí misma en todos los aspectos. Realmente fue una tremenda lucha. Annie era un modelo del ahorro. No gastaba dinero en sí misma. No compraba muebles nuevos cuando los que tenía se desgastaban. Ni siquiera se suscribía a un periódico. Una vez a la semana iba a la biblioteca para leer el Street Journal. Tacaña la señora. Llovido del cielo. Imagine la sorpresa de Norman Lamb, el rector de Yeshiva University en la ciudad de Nueva York, cuando descubrió que Annie Shaver, una ancianita de la que nunca había oído hablar y que nunca asistió a Yeshiva, dejó casi todas sus propiedades a la universidad. Cuando vi el testamento fue algo increíble, algo llovido del cielo en forma tan inesperada, dijo Lam. Esa mujer se había convertido en una leyenda de la noche a la mañana. La herencia que Annie Shaver dejó a Yeshiva University valía 22 millones. Oh my God. ¿Cómo pudo una solterona que había estado jubilada durante 50 años amasar una fortuna de 8 cifras? Eva María, hizo fortuna para otro en esta, pero es una buena causa. Esta es la respuesta. Al momento de jubilarse del IRS en 1943, Annie Schreiber había podido ahorrar $5,000. Invirtió ese dinero en acciones.
En 1950 había obtenido suficientes ganancias para comprar 1.000 acciones de la Sharing Flow Corporation, que tenía en ese tiempo un valor de $10.000. Y ella continuó con esas acciones, dejando que adquirieran más valor. Hoy, esas acciones originales se han dividido lo suficiente como para producir 128.000 acciones, con un valor de 7.5 millones al cuadrado, millones de dólares al cuadrado. El secreto del buen éxito de Shaver fue que esta dama pasó la mayor parte de su vida acumulando su fortuna. Aunque el valor de sus acciones subieran o bajaran, nunca pensó, ya he terminado de acumular. Es tiempo de obtener el efectivo. Ella había decidido tomar el camino largo, el verdadero camino largo. Cuando ganaba dividendos, que se iban acrecentando cada vez más, volvía a invertirlos. Pasó acumulando todo el tiempo de su vida, mientras otras personas mayores se preocupan porque puedan quedar sin fondos al final de sus días. Shaver se hacía más rica mientras más tiempo vivía. Cuando se trataba de finanzas, Shaver entendía y aplicaba la ley del proceso. El liderazgo es como la inversión, incrementa. Ojo a esto, pues, que estos textos no hay que tomarlos muchas veces literal, hay que saber discernir. El liderazgo es como la inversión, incrementa. Adelante, Roxana. Wow, miren, de verdad que me dejó impactada esta fortuna que había amasado esta señora. Yo, aunque digamos que tengo mi punto de vista un poco diferente respecto a amasar tanto y no poder disfrutar, ¿sí? Ella se la vivía como de pobre, ¿no? De muy pobre y parece que no disfrutó los frutos de su, bueno, prácticamente era un esfuerzo, pues de alguna manera lo que se fue convirtiendo en algo así. Yo digo siempre que hay que tener un balance, ¿sí? Y ella tenía la forma de vivir súper bien, probablemente, porque no lo hizo. Pero bueno, es cada quien tiene sus ideas, digo yo. Eso. Así es, Roxana. Pues es que uno no se puede ir a los extremos, o sea, estuvo muy bien y todo que dejó la fortuna, pero ajá, no disfrutó nada. Yo soy partidaria de lo que comenta Rox. Estoy en desacuerdo con eso porque pues para qué amasar una fortuna y que la disfruten otros. O sea, fue buena la intención y fue buena la acción que hizo al final, ¿cierto? Dejársela a donarla, ¿cierto? Pero ¿qué sabe uno que sí la sepan apreciar? Bueno. Ser un líder es como invertir con buen éxito en la bolsa de valores. Si usted espera a hacer una fortuna en un día, no tendrá buen éxito. Lo que más importa es lo que hace día a día en el camino largo. Mi amigo Tag Short sostiene, el secreto de nuestro buen éxito se encuentra en nuestro orden del día diario. Si usted invierte continuamente en el desarrollo de su liderazgo y permite que sus bienes incrementen, el resultado inevitable es el crecimiento paulatino. En las conferencias, cuando enseño acerca del liderazgo, la gente inevitablemente me pregunta si el líder nace. Siempre respondo, sí, por supuesto que nace. Aún no he conocido a uno que haya venido al mundo en otra forma. Me encanta. Aún no he conocido a uno que haya venido al mundo de otra forma. Todos nos reímos y luego respondemos la verdadera pregunta. Si el liderazgo es algo que el individuo posee de suyo o no, nace y se hace. Claro, hay que entenderlo, pues obviamente todos nacemos. El liderazgo se aprende, chicos. Hay unos que tienen liderazgo desde siempre y hay otros que lo van adquiriendo. Aunque es verdad que alguna gente nace con dones naturales más que otros, la capacidad de dirigir es en realidad una combinación de destrezas que en su mayor parte pueden ser aprendidas y mejoradas, pero ese proceso no tiene lugar de la noche a la mañana. El liderazgo es complejo, tiene muchas facetas: respeto, experiencia, fuerza emocional, destreza en las relaciones con las personas, disciplina.
visión, impulso. Wow. Y eso acá me trae a la mente varios escritos que he leído antiguamente y es, por ejemplo, aprenderse a conocer, porque para uno tener autodominio de sí mismo, para tener disciplina, imagínense, respeto, experiencia. El liderazgo es complejo, tiene muchas facetas. Respeto, experiencia, fuerza emocional, destreza en las relaciones con las personas, disciplina, visión, impulso, momento oportuno y la lista sigue. Yo creo que todo eso parte de lo mismo, de ser uno mismo, de ser individuo, recordemos que la palabra individuo viene de indivisible. A nosotros nos han enseñado que somos personas. Desde la etimología de las palabras persona es aquel individuo que se pone una máscara, ¿cierto? Entonces, antes de ser personas, hay que ser individuos, hay que ser indivisibles, uno con el ser superior, uno con el yo superior. Como puede ver, muchos de los factores que enfrentan en el juego muchos de los factores que entran en el juego en el liderazgo son intangibles. Como pueden ver, muchos de los factores que entran en el juego en el liderazgo son intangibles. Por eso es que los líderes necesitan mucha experiencia para ser eficaces. Por eso es un proceso para toda la vida. Pero queremos llegar y en un par de meses ser líderes y nos llamamos líderes los unos a los otros. Y de verdad que a veces como que no entendemos la grandeza de esa palabra. Y porque no es un proceso de ya para allá, ni de un día para otro, ni de solamente un año. Nos formamos líderes para el resto de la vida. Entonces no podemos pretender que ese proceso sea sí, instantáneo, ¿cierto? Como el café, instantáneo, ya. Lo que pasa es que en la vida nos han enseñado el momento, el actual, la vida ahora, todo es un acelere. Imagínense, TikTok, 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 escrolea. Este me gustó, este no, y así queremos que todo sea en la vida, algo instantáneo, de ya para allá, y no funciona así. Y por eso solo ahora, a la edad de 51 años, creo que estoy verdaderamente comenzando a entender con claridad muchos aspectos del liderazgo. Los líderes son aprendices y eso es para siempre. Ay, no, yo ya soy líder y ya, no. Es un proceso que nunca acaba. En un estudio de 90 líderes principales de varios campos, los expertos en liderazgo Warren Bennis y Burt Nanus hicieron un descubrimiento acerca de la relación entre el crecimiento y el liderazgo. Es la capacidad de desarrollar y mejorar las destrezas que marcan la diferencia entre los líderes y sus seguidores. Los líderes exitosos son aprendices y el proceso de aprendizaje es continuo. ¿Qué significa continuo? Que avanza nomás, ¿cierto? Avanza, avanza. Resultados de la autodisciplina, autocontrol. ¿Cuánto me conozco a mí mismo para saber si me controlo o no? ¿O me dejo controlar de otros? Tengo autodominio propio, tengo autocriterio, puedo discernir por mí mismo. Los líderes son exitosos, los líderes exitosos son aprendices y el proceso de aprendizaje es continuo, resultado de la autodisciplina y la perseverancia. Una vez más, la perseverancia. No, es que yo estuve aquí o yo estuve por allá 2 o 3 años y no, esto no sirve. Usted no sirve. Permítame decírselo, pero es así. La meta de cada día debe ser mejorar un poco, edificar sobre el proceso, sobre el progreso del día anterior. Suena fuerte, chicos, pero es así. Ah, que es que yo llevo 5 años, 10 años. Te saltaste el proceso y se puede saltar la ley del proceso, pero después te va a pasar factura. Las 4 fases del crecimiento del liderazgo. Aunque usted no tenga gran capacidad natural, un momentico, por favor. Ah, se fue. Aunque usted no tenga gran capacidad natural para el liderazgo, su desarrollo y progreso probablemente se producirá según las 4 fases siguientes. 1. Sé que no, no sé, no sé, no, que no sé. No sé, no, que no sé. Fase 1. Mentico, chicos, que tengo un estornudo atrancado. Ya está. El frío, el frío. Bueno.
Fase 1, no sé, no, que no sé. No sé, que no sé. Me imagino que es cierto, o será así. No sé, no, que no sé. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que se van uniendo. La mayoría de las personas, aquí vamos a entender este título, la mayoría de las personas no reconocen el valor del liderazgo. Creen que el liderazgo es solo para unos cuantos, para las personas que están en las más altas posiciones de la compañía. En el capítulo anterior entendimos que no es la posición en la que estén, ¿cierto? No tienen idea de las oportunidades que están desaprovechando por no aprender a dirigir. Me di cuenta, cabal, de esto cuando, como dice Mafalda, solo sé que nada sé. Sí. Bueno, me di cuenta, cabal, de esto cuando el rector de una universidad me dijo que solo unos cuantos alumnos se habían inscrito en el curso de liderazgo que allí se ofrecía. ¿Por qué? Solo unos pocos creían tener fibra de líder. Si hubiesen sabido que el liderazgo es influencia y que en el transcurso de un día la mayoría de los individuos trata de influir por lo menos en 4 personas, hubieran surgido en ellos el deseo de aprender más acerca del tema. Esto es una lástima, porque cuando un individuo no sabe lo que no sabe, no cree. Ah, hay que aprender. Ey, el conocimiento es poder. El conocimiento es poder, literal. Esto es una lástima porque cuando un individuo no sabe lo que no sabe, no cree. Wow. A veces entablo una conversación con una persona que aparenta, o aparenta no, es una persona que es muy estudiada, una persona que está muy formada y escucho palabras tan básicas como que la ciencia es lo absoluto, la ciencia lo es todo, que cree solo en la ciencia, aún siendo creyente de Dios y de la religión, de una de las religiones cristianas, cuando él asegura que todo es ciencia y que la palabra la dicta la ciencia, o sea, lo políticamente correcto que diga la ciencia, eso es y más nada, yo digo, con una persona con una mente tan grande, tan potente, con tanto conocimiento, puede apegarse a algo simplemente porque no quiere pensar, porque se nos hace más difícil pensar, porque tiene la capacidad. Todos tenemos la capacidad de aprender. Lo que pasa es que no las negamos. Fase 2. Sé lo que no sé. Por lo general, en algún momento de la vida somos colocados en una posición de liderazgo y miramos a nuestro alrededor y descubrimos que nadie nos está siguiendo. Nos damos cuenta de que necesitamos aprender a dirigir y naturalmente en ese momento el proceso puede comenzar. El primer ministro inglés, Benjamin Disraeli, hizo un sabio comentario. El ser consciente de que ignoramos los hechos de un paso decisivo hacia el conocimiento. El ser conscientes de que ignoramos los hechos es un paso decisivo hacia el conocimiento. O sea, hacernos consciente de que no sabemos todo y de que queremos aprender, pues tenemos que abrir la mente, ¿cierto? Ser conscientes de que no nos la sabemos todas, de que hay aprendizaje continuo para toda la vida. Eso fue lo que me sucedió cuando ocupé mi primera posición de liderazgo en 1969. Toda mi vida había sido capitán de equipos deportivos y había sido presidente del gobierno estudiantil en la universidad, de modo que pensaba que ya era un líder. Pero cuando intenté dirigir a las personas en el mundo real, descubrí la terrible realidad. Eso me impulsó a comenzar a reunir recursos y aprender de ellos. También tuve otra idea. Escribí a los 10 mejores líderes en mi campo y les ofrecí $100 por media hora de su tiempo para poder hacerles algunas preguntas. Era una suma bastante considerable para mí en 1969. Durante los siguientes años, mi esposa Margaret y yo planeamos cada vacación en áreas donde vivían estas personas. Si un gran líder en Cleveland respondía que sí a mi solicitud, en ese año pasábamos las vacaciones en Cleveland para que yo pudiera conocerlo. Y mi idea dio muy buenos resultados. Esos hombres compartieron conmigo conceptos únicos que no hubiera podido aprender de otra manera.
Chicos, hay cuatro caminos para empezar a crecer en el ser y formar liderazgos. El primero es el autodominio, el segundo es la contemplación, autodominio es mirar hacia adentro, la contemplación es mirar hacia afuera, ser agradecidos, que Felipe nos dice todos los días, ser agradecidos, agradecer todo lo bonito y lo que no también, porque todo es un proceso de aprendizaje. Todo nos enseña algo, todo nos deja una enseñanza, ¿cierto? Y es una apariencia. Si nos refugiamos y nos quedamos en la oscuridad y nos pegamos de la oscuridad, pues grave. Hay que empezar a mirar la luz, hay que empezar a apreciar lo que hay afuera. El tercero es vivir en alegría. Si vivimos contentos, a pesar de las circunstancias, con toda la actitud por encima, todo tiende a mejorar. Y el cuarto es compañía de los sabios. Mire lo que dice este caballero aquí en el libro. Se iba de paseo donde sabía que había un buen líder para aprender. Fase 3. Crezco y aprendo y comienza a ser evidente. Cuando usted reconoce su falta de destreza y empieza una disciplina diaria de crecimiento en el liderazgo, comienzan a suceder cosas muy emocionantes. Una vez estaba enseñando a un grupo en Denver y noté entre la multitud a un inteligente joven de 19 años llamado Brian. Por unos días observé el mucho interés con que tomaba notas. Conversé con él unas cuantas veces durante algunos descansos. Cuando llegué a la parte del seminario en la que enseño la ley del proceso, pedí a Brian que se pusiera de pie para que todos escucharan lo que iba a decirle. Le dije, Brian, te he estado observando aquí y tu anhelo de aprender y crecer me ha impresionado mucho. Quiero decirte un secreto que cambiará tu vida. Todo el mundo en el auditorio se inclinó hacia adelante. Creo que en unos 20 años podrás llegar a ser un gran líder. Quiero animarte y que te conviertas en un aprendiz de liderazgo durante toda tu vida. Lee libros, escucha con regularidad cintas de audios, sigue asistiendo a seminarios. Y cuando te encuentres con una verdad de oro o importante, anótala y archívala para usarla en el futuro. Es importantísimo tomar nota. Y si yo les muestro estas 5 materias, que antes lo tenía para otras cosas, se van a dar cuenta de todas las notas que he tomado a lo largo del año en todos los clubes de lectura. Porque no es simplemente escuchar, no es simplemente escuchar. Es muy diferente hablar del camino que recorrer el camino, ¿sí? Y las palabras suenan muy bonitas, pero hay que dejarlas por escrito. Y las frases que escuchemos así súper relevantes, que nos dejen un mensaje como para enmarcar, como cuando Felipe nos dice, frase para enmarcar, hay que apuntarlas, hay que apuntarlas. Y cuando te encuentres con una verdad de oro o importante, anótala y archívala para usarla en el futuro. No va a ser fácil, yo dije, pero en 5 años verás progreso en 5 años verás progreso a medida que aumenta tu influencia. En 10 años irás desarrollando una competencia que hará muy eficaz tu liderazgo. Y en 20 años, cuando apenas tengas 39 años de edad, si has seguido aprendiendo y creciendo, otros comenzarán a pedirte que les enseñes acerca del liderazgo. Y algunos quedarán asombrados, se mirarán unos a otros y dirán, ¿cómo se volvió tan sabio de repente? ¿Será que es de repente, chicos? Es un proceso. Brian, tú puedes ser un gran líder, pero no sucederá en un día. Comienza a pagar el precio ahora. ¿Cuántos de aquí estamos pagando el precio por llegar a tener ese liderazgo asombroso que ya tienen algunos? Lo que es cierto para Brian también es cierto para usted. Comience a desarrollar su liderazgo hoy y algún día experimentará los efectos de la ley del proceso. Mirta, bienvenida. Gracias. Qué placer tenerte acá. Ay, Fase pues, 4. ¿qué le cuento? Que voy enfocada en ir a firmar, en ir hasta con Marlencita y a entrar a este negocio maravilloso. Aquí estoy, ya voy para allá, hasta ahora.
Bienvenidísima, Gracias por esta súper, súper oportunidad que me bienvenida. brindan y bueno, vamos para adelante. Así es, con toda. Vamos para Viviana, un adelante. placer conocer. ¿Listo? Es igual de mi parte, un placer, Mirta. Súper bienvenida a estos espacios, todos los días, de lunes a viernes, Gracias, gracias. para servirle. Fase 4. Simplemente actúo por lo que sé. Cuando usted está en la fase 3, puede ser muy eficaz como líder, pero tiene que pensar bien cada acción que ha de tomar. Sin embargo, cuando se halla en la fase 4, su capacidad de dirigir es casi automática y es allí donde la recompensa es más grande que la vida. Pero la única forma de llegar a ese lugar es obedecer la ley del proceso y pagar el precio. Chicos, es como la semilla del roble. El roble es el árbol más fuerte que existe y el que se demora más en crecer. ¿Por qué? Para tener esa fortaleza y para durar cientos de años. Este proceso es para toda la vida. No es que yo me voy a formar líder y pues cuando sea líder en 2 o 3 años ya. No, no sucede así. No pasa así. Empezando porque cuando se pierde la práctica, se pierde el conocimiento. Qué tristeza, pero es verdad. Empiezas a practicar otra vez y cosas que decías, uy, yo ya no me acordaba de eso, vuelven a regresar. Vuelven a regresar. Para dirigir mañana, aprenda hoy. Estamos en el proceso de aprendizaje, pero hay que accionar, porque la acción es la que más nos da conocimiento. Accionar cómo, participando en estos espacios, invitando a la gente al proyecto, a que se unan a este proyecto de liderazgo, ¿sí? No es lo mismo conocer el camino que recorrer el camino. No es lo mismo yo decirte, bueno, para la bicicleta, primero pues tienes que quitarle las dos llanticas de los lados, después te subes y entonces empiezas a manejar derechito y empiezas a darle pedal con el pie derecho y después con el pie izquierdo. Hombre, no sucede así. Te montes y a la bicicleta y a la bicicleta y empiece nomás y estazos contra el piso y vuelvas a parar. No es lo mismo, ¿cierto? Hay que accionar. Todo suena muy bonito, pero si nos quedamos en palabras, no llegamos a ningún puerto. El liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. Esta es una realidad dictada por la ley del proceso. Benjamin Disraeli dijo, el secreto del buen éxito en la vida es que el hombre esté listo cuando le llega su tiempo, lo que llamamos suerte, ¿cierto? Hay preparación, llega la oportunidad, se tomó la oportunidad. Lo que una persona hace de manera disciplinada y consecuente la prepara, independientemente de cuál sea su meta. La leyenda del baloncesto, Larry Bird, llegó a ser muy sobresaliente en los tiros libres porque practicaba 500 tiros cada mañana antes de ir a la escuela. Demóstenes, debe ser Demóstenes, sí, Demóstenes de la antigua Grecia, llegó a ser el más grande de los oradores porque recitaba versos con piedras en la boca y practicaba ante el rugido de las olas en la costa. Y pudo hacerlo a pesar de haber nacido con un defecto de pronunciación. Se le dificultaba hablar, hasta tartamudeaba, Demóstenes. Usted necesita la misma dedicación para llegar a ser un gran líder. La buena noticia es que su capacidad de liderazgo no es estática. No importa en qué punto comience, usted puede mejorar. No importa en qué punto comience, usted puede mejorar. Esto se aplica aún en los que han estado en el escenario mundial de liderazgo. Aunque la mayoría de los presidentes llega a la cumbre durante la ocupación de su cargo, otros siguen creciendo y después se convierten en mejores líderes, como el expresidente Jimmy Carter. Alguna gente cuestionó su capacidad como dirigente mientras estaba en la Casa Blanca. Sin embargo, en años recientes el nivel de influencia de Carter ha aumentado continuamente. Su gran integridad y dedicación en su servicio a la gente por medio del Habitat for Humanity y otras organizaciones han contribuido al aumento de su influencia. Y ahora ha sido reconocido en Malí, donde fue armado caballero por su trabajo en la erradicación de cierto tipo de filariasis. No sé qué es eso. Su vida impresiona ahora a mucha gente. Reconocido caballero.
Recuerden que el caballero es el que valora la palabra por el poder que tiene y la hace cumplir, ¿sí? Luchando por escalar. Hay un viejo refrán que dice, los campeones no se convierten en campeones en el cuadrilátero, allí simplemente se les reconoce. Esto es cierto, si usted quiere ver cómo alguien se forja como campeón, mire su rutina diaria. El antiguo campeón de peso pesado, Joe Frazier, dijo, Joe Frazier dijo, usted puede trazar el plan de una pelea o el plan de una vida, pero cuando comienza la acción, usted depende de sus reflejos. Allí es donde se muestra el trabajo que ha hecho en la carretera. Si hizo trampas en la oscuridad de la madrugada, la gente se dará cuenta ahora bajo las luces brillantes. El boxeo es una buena analogía del desarrollo del liderazgo porque consiste en una preparación diaria. Aunque la persona tenga talento natural, debe entrenarse y prepararse para tener un buen éxito. Uno de los más grandes líderes de este país era fanático del boxeo, el presidente Teodoro Roosevelt. De hecho, en una de sus citas más famosas usa la analogía del boxeo. No es el crítico lo que cuenta. Imagino que no es el crítico lo que cuenta. No es el crítico lo que cuenta, ni el hombre que señala como el hombre fuerte dio un traspiés. A ver, no es el crítico lo que cuenta, ni el hombre que señala como el hombre fuerte dio un traspié. Ok, no es el crítico lo que cuenta, ni el hombre que señala cómo el hombre fuerte dio un traspié, ni que hubiera hecho mejor el que realizar el acto. El crédito es del hombre que se halla en la arena, cuya cara está estropeada por el polvo, el sudor y la sangre. Ok, muchos vemos desde las gradas, ¿cierto? Lo que acabamos de decir. No es simplemente señalar el camino, sino recorrerlo. ¿Okay? Que lucha esforzadamente, que se equivoca y que se queda corto una y otra vez, que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones y se dedica a una buena causa, que en el mejor de los casos conoce al final del triunfo de una gran realización y que en el peor si falla, es en el peor de los casos si falla, ha hecho al menos un intento extraordinario, de modo que su lugar nunca será cerca de aquellas almas frías y tímidas que no conocen la victoria ni la derrota. Bueno, estos PDF a veces tienen las comas, los puntos y las tildes donde no deben. Pero lo que nos quiere decir es que no es desde las gradas, no es haciendo, como dirían algunos líderes, como las focas aplaudiendo, ¿cierto? Mirando lo que hace el otro y criticando, hablando, denostando, sino que el verdadero hombre valeroso es el que intenta, se cae y vuelve y se para, ¿cierto? Como cuando empezamos a saber montar una bicicleta. Roosevelt, que era también boxeador, era la máxima expresión de un hombre en acción. No solo era un líder eficaz, sino que también fue el más pintoresco de todos los presidentes de los Estados Unidos. El historiador británico Hugh Erogan lo describió como el hombre más capaz que se ha sentado en la Casa Blanca desde Lincoln, el más dinámico desde Jackson, el más estudioso desde John Quincy Adams. Un hombre en acción. Mirta, líder, apoya un líder. A ver, miramos a ver qué nos dice por acá Mirta. Líder apoya a su equipo, brindando autonomía, fomentando la participación activa y apoyando su crecimiento personal y profesional. Así es, así es. Sobrenombre de Roosevelt, TR. Es recordado como un hombre de acción, franco y defensor de la vida dinámica. Mientras estaba en la Casa Blanca, era conocido por sus sesiones regulares de boxeo y judo.
veloces paseos a caballo y caminatas largas y agotadoras. Un embajador francés que vistió a Roosevelt acostumbraba a hablar de la ocasión en que acompañó al presidente a una caminata en el bosque. Cuando los dos hombres llegaron a la orilla de un arroyo que era muy profundo para ser atravesado a pie, Teodoro Roosevelt se quitó la ropa y esperó que el dignatario hiciera lo mismo para que ambos pudieran nadar a la otra orilla. Nada representaba un obstáculo para Roosevelt. En distintos momentos de su vida, Roosevelt fue vaquero en el oeste norteamericano, explorador y cazador de caza mayor, y soldado de cacería en las guerras contra España. Su entusiasmo y vigor parecían ilimitados. Como candidato a la vicepresidencia en 1900, dio 673 discursos y viajó 20.000 millas en campaña a favor del presidente McKinley. Y años después de su presidencia, mientras se preparaba para dar un discurso en Milwaukee, no sé cómo se pronuncia eso, Roosevelt recibió un disparo en el pecho, fue víctima de un atentado. Con una costilla rota y con la bala dentro de su pecho, Roosevelt insistió en dar su discurso de una hora antes de permitir que lo trasladaran al hospital. ¡Wow! Increíble. Roosevelt comenzó despacio. De todos los líderes que ha tenido esta nación, Roosevelt fue uno de los más fuertes, físicamente y mentalmente. Pero no comenzó así. El presidente vaquero de Norteamérica nació en Manhattan en el seno de una familia rica y eminente. Cuando niño era débil y muy enfermizo. Sufría de asma debilitante, tenía muy mala visión y era terriblemente delgado. Sus padres no creían que sobreviviera. Cuando tenía 12 años, su padre le dijo, tienes la mente, pero no tienes el cuerpo. Y sin la ayuda del cuerpo, la mente no puede llegar tan lejos como debiera. Debes hacer el cuerpo. Y Roosevelt lo hizo. Vivió la ley del proceso, vivió según la ley del proceso. Teodoro Roosevelt comenzó a dedicar un tiempo todos los días a cultivar su cuerpo y su mente. Lo siguió haciendo por el resto de su vida. Se ejercitaba con pesas, caminaba, patinaba sobre hielo, cazaba, remaba, montaba a caballo y boxeaba. En años posteriores, Roosevelt evaluó su proceso y admitió que cuando niño era nervioso y tímido. Sin embargo, dijo que al leer acerca de las personas a las que admiraba y conociendo a mi padre, sentía gran admiración por hombres audaces que se mantienen firmes en el mundo, y yo tenía un gran deseo de ser como ellos. Cuando Theodore Roosevelt se graduó en Harvard, era como uno de ellos y estaba listo para entrar en el mundo de la política. No hay éxito de la noche a la mañana. Roosevelt tampoco se convirtió en un líder de la noche a la mañana. Su camino a la presidencia fue un crecimiento lento y continuo. Mientras sirvió en varias posiciones, desde jefe de policía de la ciudad de Nueva York hasta presidente de los Estados Unidos, siguió aprendiendo y creciendo. Se mejoró a sí mismo y con el tiempo llegó a ser un líder fuerte. Esto es prueba de que vivía según la ley del proceso. La lista de realizaciones de Roosevelt es notable. Bajo su liderazgo, en los Estados Unidos, emergió como una potencia mundial, ayudó al país a desarrollar una marina de guerra, bajo su mando se construyó el Canal de Panamá, negoció la paz entre Rusia y Japón y durante ese proceso obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Y cuando el pueblo cuestionó su liderazgo, tomó la presidencia después del asesinato de McKinley, hizo campaña y fue reelegido por el mayor número de votantes que jamás hubiera elegido a un presidente hasta ese momento. Como era siempre un hombre de acción, al completar su periodo presidencial en 1909, inmediatamente viajó a África, donde dirigió una expedición auspiciada por Smithsonian Institution. Unos cuantos años después, en 1913, con la colaboración de otro líder, dirigió una expedición al río inexplorado del Brasil. Esta era una aventura de aprendizaje que no podía desaprovechar. Era mi última oportunidad de ser niño, admitió posteriormente. Tenía 55 años. El 6 de enero de 1919, en su hogar en Nueva York, Theodore Roosevelt murió mientras dormía. Entonces, el vicepresidente Marshall dijo, la muerte tenía que llevárselo dormido, porque si Roosevelt habría estado despierto, hubiera habido una pelea
Cuando lo levantaron de su lecho, encontraron un libro debajo de su almohada. Hasta el último momento, Teodoro Roosevelt estaba luchando por aprender y mejorarse a sí mismo. Aún se hallaba practicando la ley del proceso. Si usted desea ser líder, le tengo buenas noticias. Puede serlo. Todo el mundo tiene el potencial, pero no es algo que se alcanza de la noche a la mañana. Se necesita perseverancia y absolutamente no podrá pasar por alto la ley del proceso. El liderazgo no se desarrolla en un día, toma toda una vida, toda una vida. A ver, chicos, los escucho, los leo, vamos a participar. Ay, caramba, ¿qué pasó aquí? ¡Ay! Los leo, los leo, los leo. A ver, anímense a abrir esos micrófonos, pues, ¿qué se les queda de esta lectura? ¿Ah? Súper, súper líder. Una historia muy bonita. A mí me encantan mucho los libros y la lectura que acabas de hacer deja mucho conocimiento para cada uno de nosotros. Es un tema muy interesante porque está entre la perseverancia y el querer alcanzar los éxitos en todos los sentidos y no decaer por lo que uno le pasa en el camino, ¿no? Ese Dios dice, tropiézate con la piedra, pero levántate, sacúdete y sigue, porque ahí es donde está el crecimiento de cada uno. Sí, señor. Así es. A ver, eliminemos este acá para verles. Abran esas cámaras y hablemos. Sí, señora. ¿Quién me estaba hablando que no te vi? Luz Marina, ¿cierto? Yo, Mirta, Mirta. Ah, ok. Mirta Bustillos. Ok. Sí, así es. Simplemente es avanzar. Avanzar a pesar de las dificultades, que los tropiezos también nos enseñan bastante, ¿sí? Chicos, quería hablarles sobre la voluntad que hace parte de esta fase número uno, en encontrarnos a nosotros mismos, en conocernos a nosotros. Es que si uno no sabe quién es, qué soy, no sé para dónde voy, no sé para dónde voy. O sea, hay que empezar a analizarse, hay que autoevaluarse, quién soy, en qué punto estoy, qué estoy haciendo, ¿cierto? Y de ahí partir a lo que queremos ser, ¿cierto? Y la educación constante. ¿Sí? Porque cuando no hay voluntad, cuando no hay autodominio, pues estamos prestos a que otro haga con nuestra vida lo que quiera. Manipulación, que es el sistema de allá afuera, manipulación constante. Cuando uno busca su yo interior, se vuelve más fuerte, ¿cierto? Y crece la autoestima. Este negocio sin autoestima no va para ningún lado. Adelante, Andrea. Buenos días para todos, espero estén súper, súper bien, aunque pues ya es eventual que yo llegue tarde por situaciones que muchos no saben, pero a mí me encanta el club de lectura realmente. Y pues a veces no opino porque siento que he llegado tarde a de pronto comentarios que hayan dicho o que hayan hecho. Sin embargo, vi lo que estabas diciendo ahorita del sistema. Ayer hablaba con mi esposo y me preguntaba algo que no puedo dejar pasar acá. Me decía, es que yo no entiendo cómo es que la gente, cómo es que tenemos que competir afuera para que la gente entienda que hay que estudiar. Entonces yo le decía, hay un gran problema ahí, porque luchar contra el sistema es muy complicado. Y te lo digo abiertamente, y si no quieres mi opinión, pues por no hubieras hecho esa pregunta, porque estudiar hoy no es una garantía de tener un futuro. Estudiar hoy es una garantía de tener conocimiento y un conocimiento a medias y muy vago, porque estudiar hoy implica que cuando tú te gradúes, un buen padrino político, tengas una buena rosca para que puedas estar en un buen lugar, así no tengas las capacidades y las habilidades. Entonces, cuando tú desgastas tu vida, vamos a hacer una maestría, vamos a hacer esto. Si tú no tienes una buena gracia, es muy difícil que tú cargo, ¿cierto? Como digo, salvo que tú tengas un buen padrino, la vida se mueve así. Entonces, digamos que encontrar ese punto en el que
empecemos a romper y a fracturar ese sistema. Puede ser complejo desde lo tradicional, hay que romperlo desde esos que definitivamente sí van, digamos, eh, evitando o rompiendo ese no venga, es que yo lo voy a ubicar acá porque quiero ubicarlo, sino porque usted se lo gana. Realmente aquí hay una forma de hacer dinero, de alcanzar libertad, de alcanzar una vida que soñamos, pero hay que trabajar, ¿sí? Hay que hacerlo, hay que seguir escalando. Aquí no es porque, es que aquel quiso ponerme acá, no, o sea, ya aquí tú tienes tu código de ahí hacia allá, a lo que usted quiera con él. Aquí no es que la rosca te movió allí, te movió allá, sino que tú mismo tienes que forjar tu resultado. Afuera sí es complicado, así que le decía yo eso y recordé cuando dijiste ese tema del sistema, Vivi, porque es muy real. Lamentablemente así sucede. Y acá tenemos oro, ya lo decía anoche en la presentación, tenemos un vehículo que nos conduce hacia el éxito. Sí, solo si nosotros permitimos que cambien esas cosas tradicionales y esos miedos que tenemos y pues dejemos que esto nos eduque y nos lleve a lo que estamos buscando. El tema de la educación es complejo. Es complejo porque las personas que hacen parte del sistema creen que educación es asistir a un colegio, porque todo se ha tergiversado, porque desde que existen personas oportunistas, desde que existen los oportunistas y personas que han pensado simplemente el lucro personal, pues de ahí se creó. Las escuelas en la antigua Grecia se enfocaban en sacar lo mejor de sí, educere, educación, sacar lo mejor de sí. Cuando vamos al colegio, eso ya no es educación, eso es adoctrinamiento, porque realmente parte de las cosas que enseñan es mero adoctrinamiento. Y vaya usted a una de esas, pelea por su posición, o sea, no tiene la mente abierta. Cuando una persona pelea por su posición y no abre la mente, no aprende, se estanca, se limita. El expandirse está en tener la mente abierta todo el tiempo. Sí hay que desarrollar postura, pero no hay una verdad absoluta. No hay una verdad absoluta. Hay verdades irrefutables, ¿sí? Hasta que empieza una nueva evolución. Si tú me dices algo y tus hechos demuestran ese algo, te creo. De lo contrario, no. ¿Ya? La mayoría de las personas más sabias se les denominaba sabias después de los 55 años de edad. ¿Por qué? Por su conocimiento y por su experiencia. Lustros, lustros, años de formarse en el sí. Pitágoras creó las palabras cosmos, matemáticas y filosofía. Filosofía, el amor a la sabiduría. Y eso no se hizo para todo el mundo. Ahora, el sistema actual, eso lo tergiversó por otro lado. Cierto, pero filósofos somos todos los que queremos saber un poco más. Ahora, ¿qué estoy aprendiendo? Lo que estoy aprendiendo me aporta, ¿cierto? Cuando les hablaba, por ejemplo, de mantenerse contentos, ¿cómo nos mantenemos contentos? Evitando que nos contaminen, ¿cierto? Hombre, si yo sé que una novela me pone triste porque está peleando fulanito con peranito, ¿para qué chutas voy a verla? ¿Para qué? Si yo sé que a mí las noticias me bajonean y me dañan mi energía, ¿para qué las veo? Ayer me decía alguien, ¿viste las elecciones? No las vi, no me interesan, porque yo ya entendí que izquierda y derecha son dos brazos de una misma vertiente. Un día manipula o tal fecha manipula la derecha, tal vez es la izquierda, y cuando yo ya entiendo eso, no me interesa. Hay que votar, porque en nuestros países, si no se vota, hay incluso hasta multas. No sé si todavía acá en Colombia, si acá en Colombia esté aplicado, pero si por mí fuera no lo haría porque ya yo sé que todo eso es manipulación. Entonces, un tramo y una etapa manipulan unos y después manipulan los otros. ¿Qué me aporta a mí realmente? ¿Qué me ayuda a crecer como ser humano? ¿Qué me ayuda a desarrollarme? El conocimiento está en los libros, no en las instituciones educativas. Ahora hay que ver qué libros, ¿cierto? Porque la mayoría de los libros a partir de la década de los 70 han sido manipulados.
váyase más atrás. Este libro es una joya, oro puro, como dice Andrea. Andrea, tienes la manito levantada o se te quedó así. Me quedó levantada, ya la bajo. Hay una frase que yo la apunté porque me encanta. Hay una frase que incluso es cristiana. Es una frase cristiana, a ver si la encuentro. Y dice así, esto es muy importante en formar liderazgo. El verdadero hombre espiritual es el que escudriña en todo, incluyendo lo profundo de Dios. De hecho, eso siempre lo han dicho los grandes iniciados, los grandes líderes. Zaratustra, Zoroastro, Jesús, Krishna, Buda, los iniciados. Lao Tse, de todas las culturas. No nos podemos quedar con lo que nos dice. Discernimiento propio. Y a mí Andrea me decía en estos días, pero entonces tú también estás creciendo en algo. No, porque es que entonces yo lo combino con mi discernimiento y pido a la divinidad que me ayude a entender cuál sí y cuál no. Y por sus hechos los conoceréis. Si yo veo que hoy en día hay un montón de instituciones educativas y la juventud está más dañada, ¿por qué yo voy a seguir creyendo que ese es el camino para formar seres humanos? Ese no es el camino. Más deterioro. Yo estoy encima de mi hijo diciéndole, hijo, no estudie más. No, ma, yo quiero terminar el colegio. No quiero que termine el colegio. Vivi, La y semana me decía, lo sí, peor, yo que estuve allí, yo que di clases, yo creo que hablar con conocimiento de causa también a veces nos hace entrar en razón. Yo estuve, y no fue gratuito que yo renunciara realmente. Yo estuve ahí y ver cómo el sistema a mí me dice como profesora, yo soy la que estoy educando, yo soy la que está formando y que me diga alguien al que yo admiraba, ah, no, póngale cualquier cosa y páselo. O sea, venga, usted me está diciendo esto a mí, que me tocó quemar pestaña en una universidad, me está diciendo esto a mí, que cuando me gradué en esta institución fui mejor bachiller aquí. Usted me está diciendo eso, usted con qué ética, con qué moral y con qué cara me dice. Realmente están siguiendo, es están decep- siguiendo órdenes. por eso, es decepcionante. Entonces, yo digo, aquí no hay nada para mí. No hay nada de lo que yo creí que era y para lo que yo quiera y pueda luchar. Porque si a mí el sistema me dice hágalo, pues ¿qué me va a tocar hacer? Hacerlo. Y realmente es que yo no soy una persona de esas. Y como no soy de las que se va a dejar arrastrar por esa situación, entonces chao. Eso hubiera pasado también en mi escenario político si no hubiera tenido una buena persona que me hubiera dejado hacer lo que yo quise cuando estuve a cargo de mi dependencia, ¿sí? Porque realmente si tú no estás conforme y contento con lo que estás haciendo, pues es mejor buscar otros caminos. Así es Así sencillo. así es, tal cual. Hay otra frase que la quiero hablar, porque no es simplemente llenar la cabeza de conocimientos. Ojo a esto. Cuando quien a sí mismo se conoce, perdón, quien a sí mismo se conoce no necesita otro conocimiento, porque el ser es todo conocimiento en sí. Nos conocemos por lo menos, de verdad. Yo creo que eso hay que pensarlo muy, muy bien. Y eso que dice Andrea es súper importante, porque chicos, díganme, ¿uno para qué usa una lámpara? Uno usa una lámpara para iluminar. Uno no usa una lámpara para iluminar otra lámpara, eso así no funciona. Y a veces esas personas que nosotros creemos que son las eminencias, hombre, no por lo que digan, por sus hechos los conoceréis. Miremos cómo están actuando, cómo llevan su vida, qué están haciendo como personas. ¿Será que esa persona es un individuo o realmente es una persona con una máscara mostrándonos algo que no es? 9:09, ¿alguien más tiene algo que aportar? Recordemos, a mí me encanta porque para ser líderes hay que tener autodominio, tener voluntad para que otro no haga con nosotros lo que quiera. Debemos ser en el yo, autoestima, tener contemplación de afuera, apreciar lo bonito, ¿cierto? La naturaleza, mantenernos ordenados y limpios. Todo eso tiene que ver, ¿sí? Aprender a todo, a pesar de las dificultades. Hasta la flor de loto, que es una cosa espectacular y hermosa, nace en el lodo, en el fango. ¿De dónde surgen los grandes líderes?
¿De dónde? Los que ya han tocado fondo, no de la comodidad. Bien, mantenerse alegres y contentos. Y la felicidad arranca de lo simple. Evitemos contaminar nuestra mente. Evitemos eso. ¿Para qué? No hay necesidad. Hagamos dieta mental. ¿Sí? Y por compañía de los sabios. Si nosotros queremos aprender a ser líderes, tenemos que rodearnos de líderes. No ir a hablar con la abuelita. Si fue una gran líder, sí. De lo contrario, no. Si es una persona renegativa como mi hermosa madre, que la amo y la adoro, pero tiene un pensamiento retóxico, chao. Mami, ¿cómo estás? ¿Bien? Te amo. Sí, chao. Ya, eso es todo. No, porque empiezan entonces con unas cosas y las otras. Hagamos dieta mental. Lo que evitar, evitémoslo. Y entre mejor nos podamos asociar, magnífico. Estos espacios son espectaculares. Súper, súper agradecida con todos ustedes. Felipe, hay llamadas, hablamos previamente. No sé si tengas alguna otra ocupación. ¿Estás por allí? ¿Nos quieres decir algo? Hola, Bueno, Vivi. Vamos. manifiéstate. Gracias, chicos. Adelante, Felipe.